Alemania ha prendido las alarmas debido a que los precios de gas no solo se han detonado, sino que van a continuar aumentando a pesar de que ni siquiera es la temporada para utilizar la calefacción. No es la temporada invernal, pero por lo menos el calor está haciendo que los ciudadanos tengan que utilizar sus servicios de lo que sería el clima, por ejemplo, por lo cual necesitan gastar un poco más de electricidad, algo que la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea les están pidiendo a los ciudadanos: no gasten energía eléctrica, no tenemos, hay que ahorrar lo más posible. Alemania es el país más afectado por todas las sanciones que se emitieron contra Rusia. A pesar de lo que no lo quieran negar, el canciller de esta nación, Olaf Scholz, hasta cierto punto ha llegado a reconocer que las sanciones no funcionaron. Y se ve en los ciudadanos que no les alcanza para comer, que no les alcanza para pagar los servicios, para pagar la gasolina, los combustibles, nada, no les alcanza para nada sus recursos económicos, porque la mayoría de las empresas tuvieron que irse de esta nación y dejar a Alemania hundida en la ruina. Y ahora viene este nuevo golpe en el cual es muy probable que los precios de la gasolina en la economía más grande de la Unión Europea, que es Alemania, se disparen y se mantengan altos hasta por lo menos el 2027. Estamos hablando de por lo menos 4 años en los cuales los ciudadanos van a tener problemas económicos, van a tener problemas con sus combustibles y no podrán hacer más que sufrir por ello y aguantarse porque ellos tomaron la decisión al inicio de aprobar todas las sanciones contra Rusia. Creyeron que sería muy fácil deshacerse de la economía rusa en su nación y no. Finalmente, dependían demasiado de este país. De acuerdo con Bloomberg, el último informe del Ministerio de Economía de Alemania ha revelado que, basado en los precios a plazo a finales del mes de junio, los precios mayoristas del gas pueden aumentar hasta alrededor de 50 euros, aproximadamente unos $54,62 por megavatio hora antes de la temporada de calefacción. Ese es el segundo problema que tendrán los ciudadanos alemanes. También se espera que se mantengan los altos precios durante los próximos 4 años, independientemente de lo que digan el resto de los países o la propia Unión Europea. A menos que se tomen medidas de emergencia adicionales, cosa que es muy poco probable. Ni siquiera tienen la intención de volver a ser amigos o aliados con lo que es Rusia. De lo que sí nos hemos dado cuenta es que Alemania y el resto de los países de la Unión Europea están impulsando para eliminar ya esta guerra, para que esa guerra finalmente concluya. Lamentablemente sería en favor de Rusia, lamentablemente para ellos. Enhorabuena, de hecho, para aquellas regiones del Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla que podrían formar parte final y oficialmente de Rusia. Porque una de las ideas o el tema que surgió sobre la mesa en la OTAN era precisamente que se le permitiera a Zelensky unirse a la OTAN después de que cediera los territorios que están peleando en este momento Rusia contra esta nación. Eso lo dijo uno de los directivos más cercanos de Jens Stoltenberg. ¿Por qué? Simple y sencillamente les conviene que se realice este donativo, por así decirlo, y que más adelante, cuando ya se termine finalmente la guerra, cuando ya se hable en todos lados de la paz, va a venir la OTAN y le va a decir a Ucrania: bueno, como en el acuerdo que se llegó con Rusia no se estipuló nada de la adición de la OTAN a Ucrania, vamos a hacerlo de una vez. ¿Por qué? Porque si llegan a sentarse en una mesa de negociaciones en este momento, impulsada por la Unión Europea, Rusia lleva las de ganar. No importa lo que digan, Rusia lleva las de ganar. Va a decir: ¿quieres realmente la paz? Ok, estas son mis condiciones. Y una de las primeras es que no se permita la adición de Ucrania jamás a la OTAN. Eso pudo haber entrado en el caso de Finlandia, de que tampoco se uniera a la OTAN.
a través de este tipo de acuerdos, que ya no se anexara ninguna de las naciones en lo que sería la frontera con Rusia a la OTAN. Tristemente, se aprobó antes de tiempo la adición de Finlandia. Suecia, al parecer, no se va a adherir debido a que lo que sería el gobierno del primer ministro Viktor Orbán de Hungría dijo que no, están en contra y Suecia no se une a la OTAN, pero están en la oportunidad de llegar a un acuerdo de paz entregando estos territorios y más adelante unir a Ucrania a la OTAN, lo que descarrilaría un conflicto todavía mayor. Por eso se estima que tengan problemas hasta el 2027 del desabasto de energéticos, el problema con los precios elevados de la electricidad, del petróleo, de las gasolinas. ¿Por qué? Porque estos países no quieren llegar a la paz. Fingen, porque necesitan demostrarle al mundo que ellos buscan la paz, pero que Rusia no quiere. ¿Cómo va a querer si nunca lo invitan a las reuniones en las cuales se va a hablar de la paz entre Ucrania y Rusia? En este caso, precisamente, lo que es Alemania no tiene la intención de volver a hacer acuerdos o negociaciones con Rusia, en este caso del petróleo y el gas, que se los vendía extremadamente barato Rusia y era el beneficio extra que obtenía Alemania para el resto de las naciones, porque Alemania compraba el petróleo, el gas de Rusia, un ejemplo, $5. Se los vendía al resto de los países de la Unión Europea, no a 5, a 6 o 7, para tener una pequeña ganancia, porque finalmente era el puente a lo que es la Unión Europea. Se quedó sin su ganancia extra, se quedó sin el gas barato, se quedó sin nada. Y por eso los ciudadanos en este momento están sufriendo las consecuencias. Lo hemos compartido en videos anteriores. Los ciudadanos están en contra de que esta guerra continúe porque ya no tienen recursos, porque no pueden seguir manteniendo a Ucrania, sobre todo cuando lo único que vas a conseguir en agradecimiento de los ucranianos es lo siguiente: fiestas, bailes, bebidas y por el otro lado, la pérdida de vidas humanas. La pérdida de ciudadanos que no querían, para empezar, ir a la guerra, que no querían ya ir a este conflicto militar, pero que fueron lanzados de golpe al conflicto por órdenes de Zelensky o de quien sea que controle esta guerra. Y por el otro lado, vemos a chicas, a chicos jóvenes en edad militar, por cierto, bailando, disfrutando de la fiesta. Eso es lo que hacen las ucranianas con su dinero, con el dinero que los alemanes, que los franceses, que las personas de Países Bajos, que las personas de Italia, todos los de la Unión Europea y Estados Unidos están entregando sus recursos económicos para esto, para fiestas, bailes, diversión. Y mientras tanto, los países de la Unión Europea no tienen gas, no tienen petróleo, o los precios van a ser muy altos a partir de ahora, por eso es esta alerta. Y por el otro lado, vemos a un Estados Unidos abandonado por su presidente, que está preparando un nuevo paquete de $24,000 millones para Ucrania. ¿Y para Hawái? Para esa isla, Maui, que sufrió incendios devastadores y de los cuales se está cuestionando. Se está cuestionando el por qué se realizaron estos incendios. Porque de acuerdo a muchos testimonios, fueron de la noche a la mañana, los ciudadanos no tenían agua, no pudieron salir ni siquiera de sus hogares. Todo esto se está moviendo en el mundo porque necesitan un mayor control, lo perdieron absolutamente todo al dejar de ser amigos de Rusia y necesitan recuperar su poder. Lamentablemente, a costa del sufrimiento de los ciudadanos. Este aumento en los precios que se están registrando en los mercados del gas son solo el inicio, porque no quieren seguir haciendo negocios con Rusia, pero tampoco pueden hacer negocios con otras naciones porque quieren fijar su famoso y polémico tope de precios. Y el resto de los países, sobre todo aquellos que son exportadores de petróleo, les están diciendo: estás demente. No te voy a vender mi petróleo, mis productos al precio que tú quieras. Es ilógico. ¿Están acostumbrados a hacerlo? Sí, porque así se manejan estos países en África.
Llegan, les dicen al nuevo presidente o al presidente en turno de estos países africanos, bueno, te voy a comprar petróleo, 300,000 barriles a $5 por todos. Están acostumbrados a eso. Y afortunadamente África también se está levantando. Lo vemos con los golpes de Estado, lo vemos con Níger, que lo primero que hizo fue cerrar todas las exportaciones. ¿Van a detener su economía? Sí, pero más adelante van a empezar a hacer negocios de verdad. Negocios en los cuales no salgan perdiendo. Y eso es lo que tiene estancada la economía alemana, la de Francia, la del Reino Unido, la de Países Bajos, que ya cayó en recesión y va a continuar así. Los posibles problemas que puedan surgir con los precios cada vez más altos se van a demostrar con manifestaciones. Lo veremos dentro de poco. Estaremos hablando de ciudadanos que salen a las calles a manifestarse porque no tienen para comer y tampoco para pagar sus recibos energéticos o la gasolina para sus vehículos. Algunos proyectos del ministerio están en línea con un pronóstico reciente del Grupo Alemán de Operadores de Almacenamiento. A principios de este mes, este grupo advirtió que Alemania seguiría en el peligro de escasez de gas durante las temporadas de calefacción hasta el invierno de 2026-2027, a menos que hagan algo. Y esto definitivamente es un aviso no solo para Olaf Scholz, sino para todos los ciudadanos. Porque así como Alemania ya tiene problemas, el resto de los países de la Unión Europea muy pronto lo van a acompañar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.